Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días a todos los venezolanos amantes de la justicia y la libertad en toda la bolita del mundo. Hoy pues tenemos un programa muy especial. Antes de identificar a MCN TV Internacional y desde luego a Noticias MCN Venezuela, siempre buscando en la actualidad todo lo que corresponda el bien para el ser humano. En un programa que entregamos en este conversatorio que permita desarrollar el bienestar de paz, de prosperidad y sobre todo en medio de las circunstancias tratar de que tú puedas tener esa paz que te busca. Ya voy a hablar de este invitado, que lo saqué, pero de allá no del sombrero que tiene el mago, ¿no? Sino del sombrero de la costa oriental del sur. Ya lo voy a identificar, pero tengo que identificar nuestras redes, por donde vas a poder ver toda esta transmisión que día a día transmitimos desde Noticias MCN Venezuela y de MCN TV Internacional. Podrás estar viendo después por íntegras. José Contreras 6163, GTETR, @ Contreras J, Twitter, @JCMCNBen, YouTube, MCN TV Internacional, Telegram, Ingeniero José Contreras, y nuestro blog pop.com Noticias MCN y nuestro correo electrónico MCN nacional e internacional @gmail.com para tus comentarios, tus denuncias, tus preguntas, todos tus planteamientos, donde quiera que te encuentres. Acuérdense que estamos llegando a más de 100 países en el mundo y eso es importantísimo. Un esfuerzo, este proyecto que cada día crece más. Agradecer a nuestro director, a nuestros productores y a todo ese gran equipo que siempre está allí. A don Diego de la Vega, siempre pendiente de todo lo que acontece a través de esta transmisión. Y quien les habla, el ingeniero José Contreras. Sin más preámbulos y mucho de que hablar en este tema que lo hemos llamado lo que significa el estrés. Y yo llamaría un estrés que vivimos no solamente de las circunstancias, sino de no saber vivir nosotros mismos, porque hasta eso lo hemos aprendido. Se trata del doctor Néstor Borja, médico fisiatra, profesor académico universitario y hombre de largas lides, de más de 30 años de graduado, investigador. Hasta buena gente es, para que superan ustedes, ¿no? Por sus manos maravillosas han pasado muchos pacientes y gracias a Dios han sido rehabilitados y mucho que agradecerle, pero a veces se porta mal. ¿Por qué se porta mal? Porque le aprieta mucho los huesos y las piernas. A mí esta mañana madrugó conmigo, ¿no? Así que, pero todo para bien. Tenemos que hablar del estrés, Néstor Borja. Primero, antes de hablar del estrés, ¿qué está haciendo Néstor Borja en el mapa ahorita que estaba perdido? No, yo lo sigo verdaderamente en su gran labor que hace allá en la costa oriental, específicamente desde Cabima, en el estado Zulia, ¿no? Pero de allí se refieren todas sus actividades académicas y lógicamente de asistencia médica. Las cámaras son para ti, Néstor. Bueno, José, realmente para mí hoy es un honor estar aquí contigo, agradecido a Dios primeramente por esta oportunidad y ver pues, lo bien que te has desarrollado, que has crecido. Dicen que uno debe, para que le vaya bien, tiene que alegrarse de los logros de los amigos primeramente. Y de verdad que yo estoy hoy bastante contento por este desarrollo y este despliegue que desde el punto de vista a través de los medios de comunicación has alcanzado. Y bueno, José, ahorita en estos momentos estamos dedicados a un proyecto interesante en una universidad en la costa oriental del lago, en dos universidades en la costa oriental del lago, en una como coordinador de un proyecto bastante interesante como es el Programa Nacional de Formación y Avanzada en Ingeniería Biomédica, el cual representa para Venezuela una gran oportunidad de desarrollo y de crecimiento a pesar de las circunstancias, a pesar de situaciones que según nos pueden adversar, pero sin embargo si nosotros no lo intentamos nunca lo vamos a hacer. Y sabes que soy un hombre de reto, un hombre
de avanzada, que voy siempre por delante y la única manera de uno poder saber si puede triunfar o no es haciéndolo. Y en eso estamos, no sé. Por lo demás, estamos trabajando también en nuestras consultas en la costa oriental del lago, tanto en Cabima como en Ciudad Ojeda, y dedicado a la familia. Honestamente, familia y academia es lo que hoy en día atrapa mi vida y me siento bastante tranquilo, bastante contento con todo lo que estamos haciendo en estos momentos, en esta etapa de mi vida, donde ya casi alcanzo los 60 años de edad y bueno, sentir que uno está haciendo algo por este país para lograr, para dejar una huella, eso es importante, eso me motiva. Importantísimo ese relato de la vida, porque hay alguien que me preguntaba en días pasados, Víctor, que por qué uno mantiene siempre ese rostro feliz, contento y alegre. Y le digo, mire, el mejor ejercicio para vivir desestresado es tu cara, tu rostro, claro, ¿no? Y aceptar en paz lo que estás viviendo. Así es. Y hay una cosa importantísima, y lo consagra la Declaración de los Derechos Humanos Universales, que son inalienables y más aún deberían ser inviolables. Así es. Y en nuestra Constitución, inclusive, ¿no? Hay un título completo en esa materia, y todo va a buscar, habla en su fin de la paz, de la tranquilidad del ser humano. Nuestro carácter humanista y republicano, siempre lo hemos dicho a través del Movimiento de Salvación Nacional y a través inclusive de todas nuestras redes y nuestras televisoras, va indicado allí no solamente a la nación, sino al carácter de la paz que debe vivir, ¿no? De su justicia, de su libertad, del ser humano, dirigido al ser humano en su particularidad. No Sí. puede ser aislado, porque cuando tú tienes un país con problemas de educación, salud, etcétera, todos los que sabemos las circunstancias que vivimos, ¿cómo encontrarnos con ellos? Porque entonces empieza que me duele ya no es un problema de edades, inclusive, porque tú ves jóvenes que le duele una pierna, que le duele el hueso, que le duele el pelo, le duele la cabeza, me decían las abuelas, me duele hasta los pelos, ¿no? Pero resulta que eso tiene su connotación, viene, o su influencia, me diría más bien, ¿no? Viene de un algo externo, pero que si no lo sabes administrar y manejar, ¿no? Caes en las manos de ser víctima, ya no un problema económico, un problema social, que eso lógicamente influye, el problema de la familia, como bien tú la tocaste, que en medio de las circunstancias no hay que huir, hay que afrontar las circunstancias, sí. Pero para eso debe haber una inducción, una preparación. Nuestro programa especial de hoy corresponde a la salud y sobre todo la salud personal. Oído, alguien me diría, pero bueno, y tú me vas a corregir si estoy equivocado, la salud personal, ¿vale? Que toda la salud personal, no, hay problemas de ambiente que influye sobre lo que puede pasarte a ti. Entonces, pero eso lo se reduce diciendo es que es un problema de estrés. No, yo pienso, bueno, José, no es que yo pienso, estoy convencido que todo depende de una decisión que uno toma, ¿ok? El estrés es la alteración de esa homeostasis o bienestar biofísico, psíquico, social, que es el concepto de salud que uno puede tener. O sea, inclusive a medida que uno va analizando el bienestar, o sea, el bienestar biofísico, psíquico y social, para tú tener salud tienes que estar desde el punto de vista físico, mental y social. Eso es lo que habla de salud, la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pienso que el bienestar mental, que es el que generalmente, es el que está relacionado al estrés, como un factor que te altera esa homeostasis, que es el equilibrio de todos los líquidos extracelulares, de todos los órganos, en armonía, funcionando en armonía, eso es la homeostasis, ¿verdad? Va a depender de una decisión con respecto a, independientemente de lo que puedas estar viviendo, de lo que puedas estar padeciendo, tú decides si te altera o no te altera esa situación. Es una cuestión de manejarse en medio de todo esto que podamos estar viviendo, mantener el control, mantener la paz. Definitivamente lo que te controla es lo que se adueña de tu vida. Y entonces es allí mi recomendación con respecto a cómo manejar el estrés, ¿verdad? Es una decisión personal. El estrés siempre tiene que ver en el tiempo presente, ¿no? Muy diferente a la depresión, muy diferente a la ansiedad.
La depresión viene por un problema que tú nunca pudiste superar en el pasado, que te sigue marcando, mientras que la ansiedad viene por aquello que está por suceder. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, cuando llegan con un problema de patología musculoesquelética, que es mi área, les digo, todo tenemos que resolverlo en el presente. No podemos estar pensando en lo que ya pasó y en lo que está por suceder, porque no sabemos, sobre todo en lo que está por suceder. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, por eso te digo que es un problema de decisión, es un problema personal el hecho de que tú te estreses o no te estreses. Además de eso, bueno, primeramente la paz, esa conexión espiritual que hoy por hoy también se le añade a la parte de salud. Si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con todo. ¿Por qué? Porque solo Dios satisface. Entonces, el tema es bastante complejo. ¿Por qué? Porque cuando tú te estresas, ¿verdad? Cuando tú estás alterado, que ya no se llama estrés, se llama distrés, que es la alteración del estrés. Porque el estrés bueno, vamos a decir que llamamos el eustrés, así se llama, el estrés tiene una clasificación: eustrés, estrés propiamente dicho, y distrés. El eustrés es el estrés que te motiva, que te impulsa, es esa llama que siempre está, vamos. Pero ¿qué sucede? Cuando tú consigues una dificultad, ¿verdad? Que tú no tienes esa capacidad de controlarte, de que eso entonces te supera, ahí es donde se genera, y de manera repetida, ahí es donde se genera ese distrés, mal llamado estrés. Realmente es un distrés, es la alteración del estrés. ¿Qué sucede allí? Bueno, ahí entonces comienzan a suceder una serie de cambios neurobioquímicos, hormonales en el organismo, que se pueden manifestar, digamos, por problemas a nivel de los vasos, por problemas a nivel del cerebro, de la mente, por problemas también desde el punto de vista caída repetitiva. En fin, realmente es un trastorno, es realmente una alteración que el organismo sufre a raíz de ese trastorno, como lo acabo de decir. Entonces, mucha gente, por ejemplo, a veces un signo de estrés es aquella persona de estrés crónico, que es la persona que se mantiene, cónchale, y no me va a dar chance, y tengo que ir, y ver, entonces todo el tiempo anda en esa actitud. Esa es la persona que realmente se le presentan dolores a nivel del cuello, dolores a nivel del hombro, dolores en la columna, y entonces mientras esa persona no tome conciencia de que él tiene que hacer un freno, ¿verdad? Y el meditar, ¿verdad? Meditar sobre lo que está sucediendo, entonces puedes ir al mejor rehabilitador, puedes ir al mejor quiropráctico, pero mientras la causa no la elimines, eso no se va a solventar. Por eso es que yo digo que hoy por hoy todas estas disciplinas que han salido, que han emergido de una manera sorprendente en este siglo XXI, como son los coaches de los diferentes tipos de coaching, salud, bienestar, vibracional, la energía, eso hoy por hoy tiene mucha cabida en este momento, porque todo va a depender de cómo está tu mente, cómo estás tú con Dios, cómo estás tú contigo mismo, cómo estás tú con el resto de las personas, para que entonces tú puedas sentirse en un nivel, ¿verdad?, de tranquilidad, de paz y de salud, ¿verdad?, para que te sientas espectacular. No, fíjate, es tan interesante, estamos hablando con el doctor Néstor Borja. Hola, que todos esos miles de venezolanos y americanos y todos aquellos que después siempre insisto en la mancomunidad francesa alemana, y allá en el norte del África, donde esto llega a través de la periodista Laurence Croft, y quien ella pues después transmite en varios idiomas, por cierto. Qué bueno. No, mira, Néstor, es un trabajo, gracias a Dios. Porque no solamente en Venezuela vivimos el estrés, esto es una condición humana. Y por eso yo me voy siempre al tema de la Declaración de los Derechos Humanos, porque hay un tema que lo han politizado y ha sido un grave error, sobre todo los partidos políticos, los señores de la política como tal, el tema de esa seguridad social, que solamente la orientan a si cobro la quincena, si no me alcanza la quincena, si el pago que me dan no es, el salario de hambre, necesidades, bueno, etcétera, todo, que vive todo a todo nivel, profesionales, no profesionales, el desempleo, todo eso tiene que ver en estas circunstancias,
pero nunca lo satisfacemos cuando decimos la satisfacción no solamente es económica, es un plan integral, económica, social, cultural, pero volvemos a lo esto, para poder tener en primer orden al ser humano. Pero parte también, lo decía en una reflexión, en un programa, en una oportunidad, parte mucho de que tú te encuentres contigo mismo. Nosotros nos mantienen distraídos realmente por las circunstancias en todo el mundo. Ahorita, por ejemplo, fíjate que el caso, tengo que tocarlo, el caso de la invasión rusa a Ucrania. Mira, ya no es un tema político, sabemos, y la guerra y la ilegalidad y todo lo que ya hemos analizado, que sabemos que no se debió haber dado nunca, pero eso generó un efecto en cada quien, inclusive en cada rincón de Venezuela, para hablar del caso venezolano, porque en cualquier parte donde tú llegas, se habla del caso ucraniano, del caso ruso, y inmediatamente se empata con tu situación. Y cuando tú vienes a hablar en las familias, niños, chicos, yo me he encontrado con niños, que en la edad de 10, 12 años, ¿viste cómo están matando tanto? ¿No? Entonces ya el problema no era en Venezuela, el problema era el problema social que se ha ocasionado en las bandas delincuenciales, etcétera, que tú ves a diario, ¿no? Sino que entonces el niño se levanta y de repente me tocó con un vecinito y decía, el muchachito decía, mira, al papá, ¿no? Ahí tienes, pedazo de viejo, que te duele, porque no estás defendiendo a Ucrania o al otro país, ¿no? Entonces mira el lenguaje, ¿no? Y eso a la final empieza también a Lo que pasa es que la primera educación entra por casa, y es lo que te estoy diciendo, o sea, todo entra por un problema de decisión personal. O sea, no es que nosotros nos vamos a hacer de la vista gorda de lo que está sucediendo en esos países, pero primeramente vamos a arreglar los problemas que tenemos en casa para podernos después ocupar de lo que está sucediendo allá afuera, y aparte de eso, a orientar a esos niños que están allí de la manera correcta para que reciban el mensaje. Además, hay mensajes, ¿verdad? Sí, mensajes que los niños deben escuchar y que no deben escuchar. ¿Por qué? Porque no tienen esa mente preparada para tales situaciones. Mientras más apartemos a los niños del problema del tema de violencia, menos violencia va a haber en el mundo. Entonces, de alguna u otra manera, todo siempre comienza por un sentido común, por un sentido de la razón. Y es lo que nosotros nos hemos dejado llevar, e impulsar por lo que escuchamos, por lo que nos dicen, pero realmente lo que nos escuchamos y lo que nos dicen es lo que realmente es realmente lo que me está a mí afectando, o es primeramente yo revisarme como ser humano, cuáles son esos conflictos personales que yo tengo que me están llevando a esta situación, qué es lo que yo no he resuelto en mi vida para yo poder entonces decir, conche, de verdad, esto me está pasando porque no he tomado conciencia de esto y de esto. O sea, el estrés sí es verdad, existe, pero también tú lo puedes evitar de la manera tal mientras tú hagas conciencia de cuáles son esas situaciones que realmente, y si verdaderamente es la situación o es tu falta de acción, ¿verdad? En solventar aquello que internamente, desde tu punto de vista de tu ser interior, como estás hablando tú, de esa paz que tú necesitas, si verdaderamente tú has trabajado en tu ser para tú obtener esa paz. Entonces, si tú no estás bien, tú no puedes estar bien con los demás, porque primeramente comienzo conmigo. Lo primero que yo hago cuando me levanto en el espejo, yo digo, Néstor Borges, gracias a Dios que viste otra vez este día. Vamos a comernos el mundo, a pesar de las circunstancias, es verdad, estamos viviendo aquí, pero es que no es solamente aquí, es en toda América Latina donde hay ahorita problemas, en todo el mundo. Y ahora con esto de Rusia y Ucrania, también está afectando al mundo, hay escasez en diferentes partes, vemos allí en los medios cómo los alemanes se están matando entre ellos mismos por el aceite, porque todas las circunstancias que tú estás generando. Pero nos vamos entonces ahora también a enfermar por los problemas de otros. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, esto va más allá de tratar una consecuencia. Lo que primero tenemos que tratar es el síntoma. Y el síntoma entra de aquí, de adentro. ¿Cómo estoy yo adentro? ¿Cómo estoy yo? Venía escuchando ahorita las dosis diarias, que siempre la escucho, de un pastor de Colombia, donde él decía que había conocido a un empresario, ¿verdad? Que había escuchado a un predicador. Lo invita al predicador y el predicador viene y le dice,
Mira, ¿qué es para ti primero? Porque el mensaje fue para Cristo, lo que decía Filipenses, o sea, la mente de Cristo, tener la mente de Cristo para poder ir, para que nos vaya bien. Ok. Resulta ser que el tipo decía, yo quiero saber qué es para ti primero en la vida. Y el tipo dice, cuando llegue a mi casa, usted va a ver lo que va, y yo le voy a responder. Bueno, llegan a la casa del tipo y él se da cuenta que el hombre tiene una tremenda vida, vive muy bien, vive espectacular. Y luego cuando entran a la oficina del tipo, consiguen un cuadro y dice 1, 2 y 3. Dice, primero Dios, segundo familia y tercero el producto por el cual él trabajaba. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes primero? ¿Me entiendes? Tienes primero a Dios verdaderamente, porque ya te lo acabo de decir, yo como hombre de Cristo, hombre cristiano, hombre creyente en la palabra, te puedo decir que el que está bien con Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando tú sabes que todas las cosas te ayudan a bien, entonces no tengo por qué mortificarme y hacerme la víctima, eso que tú dijiste. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Tú no sabes qué vas más adelante, cuál es la experiencia que tú vas a alcanzar. Esa vivencia te puede dar a ti un mensaje o te puede enseñar una enseñanza. Tú decides si lo que tú viviste te va a marcar o te va a impulsar. Porque a la final puedo entender yo a mis casi 60 años que ni existe el fracaso ni existe el éxito. Lo que existe son situaciones, malas situaciones y buenas situaciones. En la medida en que tú vas resolviendo las buenas situaciones, vas alcanzando el éxito. Si te quedas allí en la mala situación y no te vas avanzando, entonces siempre va a haber un fracaso. Yo no tengo que agregar ningún otro comentario, sino siempre pedirte en esta última reflexión que acaba de hacer el doctor Néstor, digo última en este programa, porque habrá la oportunidad de ampliar este tema y voy a comprometerlo de una vez, ¿no? Yo sé que él tiene por ahí su página en una de las redes, pero es importante que para Noticias MCN Venezuela, nuestro blog, hay una página completa dedicada a la salud y a la cultura. Y es importante que sigamos aportando en el mundo este tipo de posiciones, porque no todo está perdido, por el contrario, depende mucho de ti. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer todavía en este mundo, en esta tierra, y todo es una decisión personal. Tú decides, o te quedas de víctima, o sigues siendo una persona imparable. Para finalizar, me decía siempre mi papá, y esto lo voy a dejar ahí, mi papá siempre decía algo, ¿no? ¿Para qué lamentarse y quejarse? Si el lamentarse y quejarse realmente me trajera las soluciones a todos los problemas de mi vida, exacto, el lago de Maracaibo ya se hubiese desbordado con las lágrimas y los quejidos míos. Así me decía Quinco Contreras, que en paz descanse. Que Dios te bendiga. Gracias, Néstor, por habernos acompañado en estos minutos. Como siempre le digo a todos, antes de irnos a la voz, para decirle hasta la próxima entrega. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Así es. Ahí te la dejo. Amén. Hasta la próxima entrega. Y Dios te bendiga. Amén.